Comencemos este episodio con una pregunta incómoda, justo como nos gusta comenzar los lunes de Mentor. Y quiero que la respondas desde el silencio de tu conciencia. ¿Hay algo en esta vida que estés dispuesto a vender o a intercambiar si el precio es el correcto? Es decir, ¿estarías dispuesto a vender tu salud por dinero, por ejemplo? ¿Tu paz mental por estabilidad? ¿Estarías dispuesto a vender tu palabra por una oportunidad? ¿Tus principios para encajar? ¿Venderías tu carácter por un ascenso, por ejemplo? ¿Tu integridad por un contrato? ¿Venderías la presencia con tus hijos por más ingresos? Quizá nunca te habías hecho esta pregunta antes, pero quiero que te des cuenta de que todos los días, sin darnos cuenta, negociamos pequeñas partes de nosotros mismos a cambio de oxígeno financiero, a cambio de conseguir aquello que queremos y no comenzamos con algo grande ni algo escandaloso. Se comienza con poco, con pequeñas porciones de partículas de nuestra humanidad casi imperceptibles, con una concesión mínima que justificamos porque no pasa nada, porque así funciona el mundo o porque todos tenemos que pagar un precio. Pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones fáciles empiezan a desgastar el tejido de nuestro carácter. Se vuelven anestesia, nos acostumbramos a tomar atajos y nos hacemos dependientes de las salidas fáciles para sostener el estilo de vida que queremos, la imagen que proyectamos, la estabilidad que tememos perder. Y así poco a poco nos vamos corroyendo por dentro, como el acero que parece impenetrable, que sostiene grandes columnas, grandes puentes, grandes rascacielos o edificios, pero cuando este coloso es expuesto al aire y al agua, comienza a oxidarse, es inevitable. No se quiebra de inmediato, no pasa de la noche a la mañana, pero se debilita en silencio cuando nadie lo nota, cuando nadie lo está viendo, damas y caballeros. Y eso es el carácter. El carácter de un hombre y de una mujer funciona exactamente de la misma manera. No se pierde de golpe, no se desgasta de la noche a la mañana, pero lentamente, cada minuto que pasa lo va debilitando cuando se expone a la corrosión. Por eso este episodio tiene un vínculo cercano con el episodio anterior que te recomiendo ver, porque el carácter primero pierde brillo, luego firmeza, hasta que un día una decisión aparentemente pequeña termina consumiendo la estructura ósea de nuestra propia personalidad. Y entonces ya no vivimos desde nuestros principios, sino desde los atajos, desde la mentira, desde el fraude, desde la corrupción normalizada, desde la necesidad de sostener una vida que ya no se puede sostener de otra manera. Y cuando esto ocurre, el problema ya no es ¿qué hacemos?, sino en quién nos convertimos. Y fíjate que hace unos días se viralizó una noticia en Naucalpan, Estado de México, cuando unos policías fueron sorprendidos extorsionando a una familia que solamente iba de paso. Lo relevante no fue el acto, sino el contexto. La reportera en campo percibió que algo no estaba bien y simplemente observó, se aproximó y se mantuvo firme exponiendo una situación bastante incómoda, pero con total responsabilidad. Los policías salieron huyendo, incluso fueron captados en cámaras en dicho momento. Y la verdad es que se cuenta por sí sola. Ahora, para entender el comportamiento retorcido de quien viste ese uniforme, debemos entender que la corrupción no comienza en el poder, comienza en el carácter. Y el carácter se prueba cuando nadie nos está mirando. Por eso este episodio tiene una alta referencia al episodio anterior. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Este episodio te recomiendo verlo si te interesa lo que estamos platicando en este momento. Con este episodio, chicos, quiero recalcar primero que nada que no pretendo atacar a ninguna institución y tampoco quiero generalizar, pero quiero sustraer un gran ejemplo de un pésimo comportamiento para mirar el fondo del problema. Esos hombres no se convirtieron en corruptos ese día, ni tampoco de la noche a la mañana. Ese día solo se evidenció algo que ya había nacido mucho antes en su corazón, dentro de su carácter. Ahora, algo que personalmente me tocó cuando preparé este episodio fue que el año pasado mi hija me hizo una pregunta que aún no esperaba y que aún resuena en mí como padre. Ella me dice: papá, ¿los policías nos cuidan? ¡Wow! O sea, en un momento cualquiera ella estaba ocupada jugando con sus juguetes y llega con esta pregunta: papá, ¿los policías nos cuidan? ¿Qué le contesto a mi hija?
con estas evidencias? ¿Qué le contestamos a nuestros hijos cuando ocurre lo que estamos viendo y que mancha terriblemente la moral de un país de por sí ya resentido? ¿Le mentimos a nuestros hijos para hacernos sentir bien? ¿Para evitar una conversación crucial? ¿Para continuar en la burbuja de la ética y de la sociedad? ¿O les decimos la verdad? La verdad que en este país así es la policía, que en este país los políticos son corruptos, que la inseguridad es el paisaje natural de este pueblo y que no podemos explotar nuestro máximo potencial para no llamar la atención, que es mejor vivir así, por debajo de nuestras propias capacidades. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Te das cuenta del problema? O sea, los adultos hemos dejado de creer y nuestros hijos están comenzando a preguntar. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir maquillando la realidad o vamos a formar hijos con carácter para enfrentarla y para transformarla? Los niños observan, aprenden de lo que sucede y con esas referencias un pequeño niño o niña de 4, 5 o 6 años ya comienza a tejer el tejido de su propio carácter y no por lo que le enseñas, sino por lo que él mira a través de tu propio ejemplo. Esto, chicos y chicas, es muy delicado porque el principal problema de este país es el resentimiento causado por causa de unos cuantos oportunistas como el que vestía el uniforme del policía en ese video. Y es que la corrupción no nace de la noche a la mañana, nace cuando personas con grietas profundas en su carácter ocupan espacios de poder que de otra forma nunca habrían podido alcanzar por mérito propio. Entonces, comienzan los atajos, las concesiones, los favores, las recompensas silenciosas. Se paga un precio a veces pequeño, a veces invisible, pero siempre es el mismo, la dignidad. Y cuando ese intercambio se normaliza, el poder deja de ser una responsabilidad y se convierte, lastimosamente, en un botín. Un botín por el que otros corruptos están dispuestos a vender patria, a vender principios, a vender valores, a vender tranquilidad y a vender el alma que el mismo Padre les otorgó cuando les regaló la vida. Eso es un problema. Eso es un verdadero problema. Y aún así, nos gusta pensar que el problema es el gobierno, que si cambiamos al de arriba todo se arregla, que si llega el partido correcto, la persona correcta, el sistema correcto, entonces sí las cosas van a funcionar. Sí, damas y caballeros, esa narrativa es la más cómoda porque nos libera de asumir nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, la corrupción se gesta mucho antes y en lo personal, en lo cotidiano, en lo que cada quien está dispuesto a hacer cuando nadie lo está mirando. El poder no corrompe a nadie, solo revela quiénes somos en realidad. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero, chicas y chicos, no es malo, no corrompe a nadie, solo revela quién realmente eres cuando lo tienes, cuando tienes la ventaja. Ahí sale a flote qué tanto valen tus valores y tus principios cuando tienes el sartén por el mango. Revela si tus valores son convicciones profundas o solo es un discurso vacío para salirte con la tuya. Ese policía que extorsiona no venía así de fábrica. Comenzó cediendo en pequeñas cosas, normalizando los atajos, justificando solo esta vez. Nadie me vio, nadie se dio cuenta. Pero vendió su conciencia en cuotas y un día quiso más y más y más y comenzamos todos a dañar el tejido social, normalizando lo incorrecto. El ejemplo hoy nos lo regaló un policía, pero no es un problema exclusivo de la policía. Esto ocurre en empresas, en hogares, en oficinas, en iglesias, en universidades, en la política, en los negocios, en las carreteras con los montachoques. ¡Qué miserables! Estoy seguro que si en las entrevistas de trabajo pudiéramos ver el carácter detrás de un currículum, veríamos personas que mienten a sus padres, que abandonan a sus hijos, que traicionan compromisos, gente que abandona su responsabilidad cuando las cosas se ponen difíciles, que consumen pornografía en secreto mientras hablan de valores frente a cámara, que dicen una cosa en público y otra en privado cuando nadie los está viendo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que cuando alguien se atreve a señalarlos por lo que hicieron, se ofenden. Hay enojo, hay negación por parte de los corruptos, victimismo. Se escudan en discursos, se refugian en tecnicismos, incluso levantan murallas legales para proteger una reputación que en el fondo todos sabemos que ya se había quebrado mucho antes de ser expuesta.
Y aquí surge la pregunta, si cada vez que la verdad aparece, la respuesta es ofensa, defensa y autovictimización, ¿cómo se supone que vamos a combatir el problema? ¿Cómo se sana una sociedad que se ofende cuando se le muestra el espejo y lo que ve es a sí mismo? Y aquí es donde quiero detenerme a reconocer algo importante, el contraste. Lo que hizo esa reportera fue carácter. Fue hacer lo correcto sin necesidad de humillar, sin necesidad de gritar, simplemente señalando lo que está mal, pero que es incómodo. Josué, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Cómo van a cambiar así las cosas? ¿No me crees? Vivimos en un país donde muchas personas saben que las cosas están mal, pero siguen caminando como si nada. Miran, saben, comentan en privado y continúan con su vida. Y esto, chicos, no es nuevo. No ha sido nuevo. El verdadero problema no es la gente mala, sino los buenos que soportan en silencio. México no está herido solo por quienes extorsionan. Está herido porque quienes saben que eso ocurre y han decidido no involucrarse. Porque involucrarse incomoda. Porque involucrarse cuesta. Porque involucrarse exige carácter. Y aquí quiero que mires hacia adentro y te preguntes, ¿qué principios tuyos serían negociables si la presión es suficiente? ¿Qué valores defenderías incluso si pierdes dinero? ¿Qué ideas defenderías incluso si la que está en juego es tu propia paz? ¿Cuánto vale tu integridad cuando nadie te está viendo? ¿Acaso no estarías dispuesto a plantarte con carácter por tus hijos? Por ejemplo, ¿sabes por qué hago este lunes de mentor? ¿Sabes por qué voy a universidades a hablar con empresarios, con anexos, en cárceles, con policías? Porque un día mi hija, cuando apenas tenía 4 años, me hizo esa pregunta. Y esa pregunta no sale de mi cabeza. Papá, los policías nos cuidan. ¡Pum! Ahí se rompió mi mundo. Ahí yo comprendí muchas cosas. Desde entonces, no puedo volver a dormirme. O sea, no puedo ignorar esa pregunta. No puedo volver a vivir como antes después de ese día, porque tú dime, ¿de qué sirven más empresas? ¿De qué sirve más dinero? ¿De qué me sirve más éxito si el mundo en el que estamos construyendo no es un lugar digno para que crezcan nuestros hijos? ¡Pum! Ahí a mí se me reveló el propósito, chicos. Por eso hago estos lunes de mentor. Y sé que mis lunes de mentor no son cómodos, son bastante incómodos. Pero te puedo decir algo, el propósito, chicos, nunca ha sido bonito. El propósito te encuentra. Tú no encuentras el propósito te encuentra cuando estás listo. Y el propósito nunca ha sido tener una casa, nunca ha sido tener dinero, nunca ha sido tener metas. Si ese es tu propósito o tu definición de propósito, estás equivocado. Esos son anhelos. Un propósito no es libertad financiera. El propósito es lo más difícil que te puede pasar en la vida. Por eso mucha gente vive sin propósito, porque el propósito es súper difícil. Es una tarea de orden superior, una asignación tan grande que se vuelve humanamente imposible. Solo Dios puede sostener una tarea de esa magnitud y lo hace a través de corazones dispuestos. Y no sé si ya me fregué. De verdad. Pero desde ese día no hay noche en la que no piense en esto. No hay día en el que no sueñe. No hay un momento en el que pueda hacerme el distraído. Porque cuando el propósito te alcanza, no te suelta. De hecho, como lo dije hace un momento, el propósito te encuentra. Y no lo puedes ignorar. Y entonces todo conecta. Porque hemos permitido el crecimiento de la fuerza del Estado a un nivel tan grande que olvidamos algo esencial. Cada uno de nosotros construye o destruye un país todos los días, en pequeño. En lo que aceptamos, en lo que justificamos, en lo que normalizamos, en lo que decidimos no señalar. Y por eso las personas con grietas en el carácter, en puestos de poder, están tomando decisiones con las motivaciones equivocadas. Pero están en un punto ciego. Ellos piensan que están haciendo lo correcto, ellas piensan que están haciendo bien, pero el tejido del carácter está corroído. Escucha, este no es un mensaje para generarte rabia. Es un mensaje para despertar conciencia en el corazón del problema. No necesitamos más discursos, no necesitamos más leyes, no necesitamos más promesas. Necesitamos hombres y mujeres que no se vendan cuando las cosas se ponen difíciles. Que no negocien su conciencia.
que no traicionen su palabra, que entiendan que el carácter se revela cuando nadie los está mirando. Y así lo dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y que el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho será injusto. Por eso presta atención a lo que haces cuando nadie te está viendo. ¿Quién eres cuando estás a solas? Si este episodio te incomodó, no fue para atacarte. Fue para invitarte a hacerte cargo de tu carácter. Aún estamos a tiempo de construir un país mejor para nuestros hijos y cambiar la realidad en la que todos sabemos que vivimos, pero en la que nadie se quiere involucrar porque es incómodo. Pero hey, tenemos que hacerlo. Y para eso es este podcast. Para eso es el Lunes de Mentor. Para transformar carácter en corazones secuestrados por la inseguridad personal, por la falta de propósito, por la falta de liderazgo. Y tú eres el que decides por tu vida. Tú decides si construyes grandeza o si cavas tu propia tumba moral. Porque el cambio que esperamos afuera comienza cuando dejamos de vender lo que no tiene precio aquí adentro. Así que, damas y caballeros, espero que hayas disfrutado este mensaje. Mi nombre es Josué Nicao y espero verte la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo. Y créeme, no puedo evitar conmoverme siempre que hablo. Que Dios te bendiga. Gracias.